¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, ya lo saben, con esta serie de entrevistas en donde abordamos diferentes temas, todos ellos de profundidad que reflejan el acontecer nacional e internacional. Hoy vamos a platicar de una entrevista muy interesante, un trabajo muy, pero muy interesante que llevan a cabo precisamente los colegas de PopLab, así como también, por supuesto, de Conecta, y que habla sobre el papel de Coca-Cola y su relación directa con la clase política de nuestro país. Es de PopLab y Conectas, corrijo. Y está con nosotros una de las autoras de este trabajo, está con nosotros Kenia Velázquez, también es coautora Elizabeth Rosales. Y Kenia, ¿cómo estás? Gracias por Hola, acompañarnos. muchas gracias por la invitación. Oye, Kenia, ya lo planteaban ustedes en este texto, muy recomendable, que está en poplab.mx, diagonal especiales. El papel de Coca-Cola en la vida de los mexicanos, obviamente el tema de los alimentos, festejos y demás, pero ¿cuál ha sido el papel de esta empresa? Una empresa, pues, importante, una multinacional, multicorporativa, dicen algunos, en la vida política de este país. Mira, en la serie de trabajos que yo he hecho sobre interferencia de la industria, conflictos de interés en temas de salud pública, de salud alimentaria, siempre me gusta hacer énfasis en que el tema de la obesidad no es un asunto personal. Se habla de ambientes obesogénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que la comida chatarra, la bebida chatarra, está muy fácil al alcance de todo mundo, ¿no? O sea, tú vas a un hospital, que ya es el extremo, y te encuentras de estas maquinitas que venden papitas, pastelitos, refrescos. Entonces, eh, esta, esta inundación de comida chatarra, pues no es gratuita, ¿no? Y, e investigando, bueno, vemos que desde mucho tiempo atrás, pero bueno, lo que nosotros alcanzamos a registrar es que personajes como Cedillo, como Vicente Fox, como Genaro Borrego, como muchos otros funcionarios de alto nivel a lo largo de muchos sexenios, priistas, panistas, después de su función pública, se han ido como consejeros, como asesores de Coca-Cola o de alguna de sus embotelladoras. También ha pasado al revés, ¿no? Que hay personajes que han sido funcionarios de Coca-Cola y que incursionan en la vida pública. Entonces, ¿eso cómo afecta? Pues bueno, los funcionarios se van con información privilegiada y nosotros narramos en particular el caso más reciente, que es el de Patricio Caso, que él fue, que trabajó en Cofepris en la época de Peña Nieto, junto con Miquel Arriola, y luego se fue con él al IMSS, y luego se fue a la campaña, fue su jefe de campaña, y después, pues hace a finales de 2020, entra con Coca-Cola como en un puesto directivo que tiene que relacionarse con la función pública, porque bueno, pues él conoce muy bien. ¿Cuál es el caso grave de Patricio Caso? Es que en la época de Peña Nieto se implementó un etiquetado que la Organización Mundial para la Salud decía no lo apliquen porque va en contra de la estrategia contra la obesidad y sobrepeso, porque calcula mal la ingesta de azúcares, las porciones, y eso hace que la gente consuma más azúcar. Bueno, este etiquetado que se diseñó con Enrique Peña Nieto, que bueno, uno de los diseñadores fue Patricio Caso, actual funcionario de Coca-Cola, se solicitó por parte de la Organización Mundial de la Salud que no se aplicara, pues porque eh, promovía un mayor consumo de azúcar, además que no era muy claro, porque hablaba por porciones y, por ejemplo, una botella de refresco tiene varias porciones. Y bueno, pues jamás el consumidor está midiendo las porciones para ver cuánto tomar en vez de hablar de los totales. Académicos e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública también se opusieron a este etiquetado, porque además fue un etiquetado que fue previamente diseñado por la industria y lo único que hizo Cofepris de Miquel Arriola y, bueno, la Secretaría de Salud en ese momento encabezada por Mercedes Juan, fue adaptarlo, readaptarlo y decir ya es oficial, porque antes la industria lo usaba de manera, pues cada quien, ¿no? Decidía si lo usaba o no.
Entonces, bueno, ¿qué vemos ahora? Pues que este funcionario, yo no sé si por eso o por algunas otras cosas, pero es recompensado y trabaja ahora actualmente para Coca-Cola. Entonces, estas puertas giratorias, aunque la ley en ese entonces decía que solo tenían la posibilidad de esperar un año para poder trabajar en la función pública, pues sabemos que hay muchas decisiones que se toman en gobierno a largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que se tiene que regular, ¿no? Que estas puertas giratorias y se tiene que ver con toda la información privilegiada que ellos llevan. Oye, Kenia, hay dos detalles que me llaman mucho la atención de este trabajo y que además nos sirven como ejemplo, además del que ya mencionabas de Peña. El caso concreto de Vicente Fox Quesada y las concesiones de agua que se dieron durante su sexenio en beneficio precisamente de esta empresa. Y la otra pregunta que te haría es lo que les da a conocer en una entrevista el experto español, en donde abiertamente dice Julián Cárdenas, de la Universidad de Valencia, en donde habla de lo que pasa en México en general, o sea, las relaciones que hay en México entre el gobierno, sin importar colores partidistas, y las élites empresariales. Sí, bueno, con Vicente Fox, bueno, pues sabemos que fue funcionario de Coca-Cola, sabemos que, bueno, él lo dijo abiertamente, que los primeros en apoquinar para su campaña fue la refresquera. El grupo Amigos de Fox fue creado por ex compañeros, entonces la relación era súper estrecha. Y luego, bueno, pues está el nombramiento de Jaques en Conagua en ese entonces, que también fue funcionario de Coca-Cola, y que, bueno, pues se triplicó los montos, las concesiones que le dieron a la refresquera en ese periodo, ¿no? También por ahí nos encontramos que desde entonces se hablaba de la urgencia de gravar las bebidas azucaradas, de ponerles un impuesto. Se estaba gestionando eso, se aprobó y quien lo hizo, lo revocó fue el propio Vicente Fox, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y si tú recuerdas, bueno, ahora en estos declaraciones que ha hecho constantemente Andrés Manuel sobre FEMSA, bueno, pues siempre ha salido a defender Vicente Fox, ¿no? De la importancia de Coca-Cola, de los trabajos que genera y tal. Hay un estudio que también cito, que es de un académico, Eduardo Gómez, del King College de London, que él ha estudiado también el fenómeno de Coca-Cola en México y él, bueno, pues señala como punto de quiebre la llegada de Fox al gobierno. Y él dice, bueno, que le queda clarísimo que hay una relación pues amistosa, de cercanía, ¿no? De muchos presidentes, de varios presidentes, pues con la refresquera. Y él dice, bueno, pues de ahí el incremento en enfermedades de diabetes y obesidad, ¿no? Ese es un punto pues que queda ahí, que no lo digo yo, que está documentado por académicos. Y bueno, Julián, el académico español, él me decía que le parece súper interesante el caso de México porque él ha estudiado en varios países cuál es el fenómeno de puertas giratorias y de posibles conflictos de interés. Y él dice que le parece particular lo que sucede en México, ¿no? Porque dice, bueno, pues están todos estos consejos, los hombres de negocio y todo esto, que a veces, y él no lo pongo en el texto, pero te lo cuento, él me decía, es que cuando el presidente critica a FEMSA, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está criticando solo a FEMSA. Dice, tú ves los consejos de todas las grandes empresas y se repiten, ¿no? Los personajes, o sea, el que es consejero en esta también es en aquella y además es dueño de esta otra, donde estos dos están con él como consejero, ¿no? Es una telaraña muy unida. Entonces, cuando el presidente critica a FEMSA, pues no solo está criticando aisladamente a una empresa, sino todo a una clase económica muy fuerte, muy unida. Aquí hay un punto que también me llama mucho la atención y vale la pena que sobre todo la audiencia lo conozca. Ya mencionabas la cantidad de personalidades. Estaba checando el documento, el trabajo, las gran investigaciones que ustedes llevan a cabo. Y es de verdad impactante ver la cantidad de funcionarios, exfuncionarios en la actualidad, que de una u otra manera están vinculados directamente con esta empresa. Y algo que te quería preguntar precisamente sobre ello y que ya citabas,
lo que te declaró Eduardo Gómez, es precisamente cómo las preferencias, pues sí, como dice el texto, personales, los intereses personales, han estado, tú corrígeme por favor, si caigo en alguna exageración o malinterpretación, han estado por encima de políticas públicas, de políticas en materia de salud, que son determinantes, sobre todo cuando hablábamos, y lo citabas al principio, de una población con serios problemas de obesidad. Mira, pasan, bueno, primero decirte que esa cantidad de personajes, yo la verdad siento que me quedé corta, ¿no? Que no alcancé a identificar a todos. Esos son, bueno, pues los que pudimos rastrear, los que, bueno, uno me llevaba a otro y tal, pero yo creo que es mucho más grande esos vínculos. En una entrevista que también ahí aparece un video del doctor Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública, él habla de, bueno, pues cómo hay un atraso de 20 años, que estas medidas que ahora se están tomando, como el etiquetado, como el tema del impuesto, que bueno, todavía se tiene que ajustar porque ya se quedó un poco corto, pero tienen un atraso, ¿no? Y dice, han ido muy lentos, ha sido una lucha muy fuerte por implementarlos. Hay una estrategia de Coca-Cola que ha influido mucho en las políticas públicas. Coca-Cola, si tú te metes a su página de cualquiera de las refresqueras o de Coca-Cola Company o Coca-Cola México, vas a encontrar que ellos hablan de el ejercicio como una parte fundamental para combatir la obesidad. La obesidad es un tema multifactorial, es cierto, pero la cantidad de azúcar que consumimos a partir de las bebidas azucaradas en México, recordemos que México es uno de los países que más consume bebidas azucaradas, refrescos de cola en particular. Entonces, eso está súper comprobado que tiene que ver con obesidad y diabetes. Pero Coca-Cola ha hecho una gran campaña para decir que no, que te hidrates, que nunca en sus consejos de salud, que luego tiene ahí en sus blogs, es come sanamente e hidrátate. Pero bueno, pues te hidratas con agua, no hacer en estos señalamientos. Y han capturado la ciencia, por ahí hay unos trabajos espléndidos sobre la ciencia corporativa que han hecho algunos de mis compañeros y que yo he mencionado en algunas ocasiones. Hay documentación, sobre todo en el caso de Estados Unidos, cómo Coca-Cola busca académicos y les patrocina estudios. Eso lo ha hecho a lo largo de muchos años y por medio de organizaciones que nosotros llamamos fachadas, como el Instituto de la Vida y la Salud, que fue expulsado de México por interferir en el caso del impuesto a bebidas azucaradas. Pero bueno, hay un estudio que sí cito en mi trabajo, que analiza una serie de investigaciones científicas, entre comillas, que hacen sobre el impacto de las bebidas azucaradas o de la obesidad o temas relacionados y ninguno concluye que el problema de las bebidas azucaradas. Entonces, este estudio lo que dice es cuando Coca-Cola o alguna refresquera o alguien de la industria patrocina estudios, pues nunca se van a asumir una responsabilidad, ¿no? Hablan siempre del balance energético, de que hay que hacer ejercicio. Entonces, la gente que no sabe leer una investigación, un paper que le llaman, pues es muy difícil de detectar eso. Cuando se estaba discutiendo el tema del impuesto de refrescos en 2014, que se aprobó en 2014, el Instituto de la Vida y la Salud, que te digo que patrocina Coca-Cola, hizo aquí un simposio al que trajo investigadores de todo el mundo y al final concluyeron que el azúcar no estaba relacionada con la obesidad. Y yo me encontré planas en los medios tradicionales diciendo así, el azúcar no es el responsable de la obesidad. Entonces, pues tú lo ves y dices, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hay federaciones, eso también lo menciona el doctor Barquera, como la Federación Mexicana de Diabetes, que tú lo puedes ver en su página web, que hace recomendaciones de tomar refresco con edulcorantes que también producen efectos nocivos, pero bueno, ellos promueven el consumo de refrescos para personas con diabetes, sugieren media taza al día. O sea, es una locura, ¿no?
Entonces, basados en estos estudios, pues es que se toman muchas decisiones que los diputados les hacen llegar, mira, no pasa nada, pues bueno, ¿no? No, discuten tantos temas que no se ponen a revisar los temas de salud. Entonces, por eso nosotros hablamos de estas fichas, ¿no? Que siempre digo que Coca-Cola es como un pulpo, ¿no? Que tiene sus tentáculos en varias pistas, o sea, en el área política, en los temas de salud, en los medios, con influencers. Es muy grave. Nosotros lo que nos encontramos además fue una serie de correos, dos series. Una es entre funcionarios de Cofepris y Coca-Cola. Los funcionarios de Coca-Cola le escriben, bueno, que estaba Patricio Caso, esto en la época de Miquel Arriola, en que les dicen, bueno, a pesar de que este etiquetado ya les decimos que pues no era lo más efectivo, deciden ampararse y se están poniendo de acuerdo para reunirse, para discutir temas. Se mandan correos diciendo, a ver, te voy a mandar la documentación que yo tengo. Y bueno, se ve que se tratan con muchísima familiaridad y están así de, ay, sí, querido fulanito. Y sí, claro que sí, cuando tú quieras. Bueno, yo dudo mucho que si tú o yo escribimos a Cofepris para atender un asunto con algún Claro. funcionario de alto nivel, nos atiendan así. Y hay otros correos que esos son publicados por la Universidad de California en San Francisco. Tiene una plataforma que se llama Documentos de la Industria. Y ahí yo me encontré esos estudios en los que habla, son correos internos de Coca-Cola que se pidieron en Estados Unidos, eso es de Coca-Cola Company, en el que ellos se ve cómo están haciendo esfuerzos para bloquear, para mostrar que el impuesto a las bebidas azucaradas en México no funciona. Entonces están diciendo, oye, pues nos buscó un reportero, vamos a mandarles estos estudios que son hechos por muy prestigiosas universidades en México, que fueron pagados por la industria y que concluyen que no funcionan. Estos, estos trabajos fueron hechos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el Colegio de México y por el ITAM. Y ellos ahí lo dicen claramente y son los estudios que la industria, la Asociación de Refresqueros promovía, diciendo, vean, y bueno, hasta la fecha siguen diciendo, no, no sirve, no ha servido. Lo que ha pasado es que ya se quedó corto, se tiene que, ahí era de $1 por cada litro, y bueno, los especialistas dicen que por lo menos debería de ser del doble para desincentivar su consumo. Y luego hay otra parte de estos correos que están criticando los funcionarios de Coca-Cola las críticas cuando ellos promueven actividades de ejercicio. Ya sabes que son muy dados a apoyar pues, el deporte o carreras atléticas. Y hay una seria crítica porque dicen, bueno, es una incongruencia. ¿Cómo algo que hace tanto daño a la salud patrocina estos eventos deportivos? Y entonces, bueno, la funcionaria dice, son unos bastardos, ¿no? Los que nos critican y tal. Y luego hablan de que el Instituto Nacional de Salud Pública no quiso recibir patrocinio de Coca-Cola. Entonces también dice, no, bueno, pues qué mala, yo tengo muy mala impresión de esa gente que no se deja ayudar y tal. Entonces, con estos correos vemos su enojo porque México está tomando decisiones, porque hay gente que les dice no, y cómo, pues bueno, por todos los medios están tratando de demostrar que las políticas de salud pública que se han tomado en México no funcionan. También lo que nos encontramos revisando los informes, esos son públicos también, informes de tanto de Coca-Cola Company como de FEMSA, siempre hablan de cómo les afectan las políticas que se toman en México, ¿no? Ahí ponemos al inicio, ponemos el informe de 2006, que bueno, decían que bueno, pues a ver qué pasaba ahora que Fox se fue, que iba a haber cambio en el Congreso y que las reformas estructurales de México a lo mejor se podían detener. Fíjate, desde cuándo se hablaba de las famosas reformas estructurales. Y FEMSA ahí habla, ya más reciente, a sus asociados les dice que, bueno, pues que ya interpuso un amparo con el actual etiquetado, que está probado que funciona. También se ampararon ante las medidas tomadas en Oaxaca de la prohibición de venta a niños, niñas y adolescentes de comida chatarra y otra medida publicitaria en Tabasco. Y ahí al final de todo esto dice, si no prosperan nuestros amparos,
Esto va a afectar nuestra operación y nuestros ingresos. Entonces, es muy claro que, bueno, al ser un país tan consumidor de refrescos, pues les impacte, ¿no? Cualquier medida que desincentive el consumo de refrescos. Pero muy interesante. Kenia Velázquez, usted la acaba de escuchar, coautora de esta investigación, de este trabajo periodístico, junto con Elizabeth Rosales. Usted puede checarle, amigo, en poplab.mx, una investigación de PopLab y Conectas. Kenia, yo te agradezco mucho estos minutos para la Octava Digital. Gracias a ti. Hasta luego.